Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos, chicas? Nos volvemos a encontrar luego de lo que fue hace un par de días atrás el encuentro con la gente del equipo de orientación para justamente la charla sobre la elección de las orientaciones del próximo año. La verdad que sorprendido gratamente por la concurrencia, creo también que el tema lo ameritaba para que estén tantos. Eh, de alguna manera, como les decía yo en esa charla y como les vengo anunciando en las clases anteriores, todo lo que venimos haciendo tiene la intención de darles a ustedes herramientas para esta elección de las orientaciones. Recordando que aquello que elegimos como orientación no define nada o no cierra en nada nuestro futuro para cuando terminemos la escuela, ni la posibilidad de poder cambiar de orientación el próximo año, porque me he dado cuenta que esta no. Es parte de la posibilidad que tenemos nosotros de empezar a elegir ahora la orientación que queremos seguir a partir del año que viene y entonces de alguna manera empezar a nosotros a tomar decisiones con respecto a eh, a nuestra trayectoria formativa, lo cual me parece muy importante tenerlo en cuenta porque habla justamente de cómo vamos nosotros creciendo, ¿sí? Comenzamos en este módulo número 6 lo que va a ser ya el cierre del año. Nos va a quedar estas dos clases y un módulo más, que es el 7 donde va a venir el trabajo práctico final y las indicaciones de cómo va a terminar el año. Dentro del Word que ustedes reciben van a encontrar las dos clases como siempre, los videos explicativos, va a acompañar el apunte de esta unidad que les va a permitir guiarse para hacer el proyecto y a la vez voy a dejar, al finalizar todo el Word, al último de todo, voy a dejar una guía para que ustedes tengan de los trabajos que fuimos realizando, así no mandan el mail ese que preguntan todo el tiempo, profe, ¿qué le debo? Y que es muy complicado de responder en función de, bueno, de todo lo que tiene que ver con la organización que ustedes mismos tienen que tener de su cursado, ¿sí? Entonces, voy a dejarles ese comentario, revisen, chequen el Word, al final está la guía donde explico entonces cuáles son los trabajos que hemos realizado hasta acá. Empezamos la última unidad, unidad número 4. La primera unidad veíamos el contexto de los jóvenes y la investigación, la segunda unidad lo del autoconocimiento, la tercera unidad lo de las orientaciones y nuestra cuarta unidad es cómo hacer un proyecto de intervención. Recordemos que, y esto a ustedes les ha tocado vivirlo en primer año, en esta unidad el trabajo final de esta materia tenía que ver con los talleres que arma tercer año para primero. Bueno, en este contexto de pandemia está muy complejo de hacerlo, pero hay una propuesta que tiene que ver con el trabajo final, que en el próximo módulo le voy a decir, y que de alguna manera nos va a acercar un poquito al menos, a ese proyecto que no lo vamos a poder hacer y que es una pena, pero bueno, son las circunstancias y las necesidades de tener que cuidarnos en estos tiempos tan especiales. No por eso vamos a dejar de dar el tema justamente del proyecto. Por eso comenzamos a ver hoy cómo se hace un proyecto de intervención. Y acá vamos a hacer un pequeño hilo. Ante una situación problemática, yo busco cómo intervenir para solucionarla. Ahora, para poder intervenir en esa situación problemática o ante esa necesidad o ante esa dificultad o ante querer resolver eso que está sucediendo, lo primero que tengo que hacer yo es una investigación, como la que veíamos en la primera unidad. Una vez que hago la investigación y que conozco de qué se trata el problema, es mucho más fácil y es mucho más valedero la intervención que haga, porque entonces sí voy a poder planificar, voy a poder proyectar, voy a poder organizar las actividades y las acciones justas y precisas que me van a permitir atender y resolver ese problema, porque ya lo conozco. Si yo del problema salto a hacer una intervención y no conozco algunas características que hay dando vuelta, lo más seguro es que le erre, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el proyecto de intervención? Justamente para brindar una solución a una situación o intervenir ante una situación a la que ya conozco cuáles son sus debilidades y lo que yo aporto tiene que ver con
una posibilidad de mejora o la construcción o elaboración de algo, ¿sí? Empezamos entonces esta clase número 13 y lo primero que vamos a definir es qué es un proyecto. Y muchos dicen, bueno, la palabra proyecto viene de la unión de dos palabras, proyecto. El yecto tiene que ver con esto de el salir yectado. A nosotros nos ponen una inyección, nos inyectan, nos envían hacia adentro, interior, algo, un líquido, ¿sí? Esa es la inyección. Cuando un piloto va manejando un avión y piloteando el avión y de golpe, más que nada los pilotos de aviones de guerra, cuando son atravesados por un misil, tienen la posibilidad de tocar un botón que dice eyectar, ¿sí? Y el eyectar es expulsar, es sacarlo para arriba, es tirarlo, ¿sí? Y después el piloto verá cómo con su paracaídas caerá en algún lugar determinado y salvará su vida, aun cuando ese avión haya explotado. En el caso del proyecto, la idea es poder prevenir el lanzamiento. Proyectarse tiene que ver con esto de, antes de salir lanzado hacia algo, yo lo programo, lo planifico, lo organizo, ¿sí? Y ahí es donde viene la idea del proyecto. Entonces, ¿el proyecto qué va a hacer? Es un plan de acción. No es la acción misma, sino como yo planifico los pasos que voy a seguir para lograr algún determinado objetivo, ¿sí? Es un mapa de ruta que nos va a permitir lograr ese objetivo, sea, como decíamos recién, lograr un producto, solucionar un problema, atender una situación, intervenir en un determinado lugar. Ahora, este plan de acción yo lo programo previamente a salir inyectado, pero si lo programo previamente es que me va a permitir poder seguir esos pasos. Si yo sigo esos pasos, que lo pude programar antes, es más posible que logre el objetivo que estoy persiguiendo. Entonces, se vuelve muy importante el que yo respete esas pautas que yo mismo me le he puesto antes de comenzar la acción, ¿sí? Entonces, un proyecto va a ser un conjunto de actividades que van a estar coordinadas y relacionadas, ¿sí? ¿Sí? Yo para hacer algo tengo que hacer esto. Bueno, por ejemplo, me quiero comprar una casa, tengo el proyecto de comprarme una casa, perfecto, voy y me la compro. Y no, para poder comprarme la casa es necesario seguir una serie de actividades previas para poder lograrlo. Si no tengo la plata, tendré que conseguir un trabajo. Para conseguir un trabajo tendré que salir a buscarlo. Para salir a buscarlo tendré que... Bien. Pero que consiga el trabajo no me va a implicar directamente ahorrar el dinero. Entonces voy a tener que ahorrar un cierto tiempo el dinero. A partir de ese momento poder recién buscar la casa. A partir de esa situación ver cuánta plata me hace falta. Bueno, ¿ver? Que yo organice estas actividades de alguna manera tiene que ver con coordinarlas e interrelacionarlas que me permitan lograr el objetivo en algún determinado plazo, ¿sí? Entonces, es importante que yo en mi proyecto tenga en claro cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, qué es lo que quiero lograr, cuál es la finalidad de este proyecto, hacia dónde voy, para que de esa manera pueda ir seleccionando las actividades que me van a ir permitiendo paso a paso lograr ese objetivo. Eso también me va a permitir, que lo vamos a ver enseguida, el tema de tener en cuenta los tiempos que me va a demandar esto, ¿sí? ¿Para qué intervenimos? ¿O qué tenemos que tener en cuenta? Lo que decíamos recién, primero debo partir de un análisis de la realidad. Yo no puedo intervenir en una realidad si no la conozco acabadamente, porque lo más seguro es que cometería un error, ¿sí? Entonces, si bueno, voy a hacer un proyecto para mejorar la plaza, listo, le voy a sacar los juegos. Y no, porque capaz que la plaza, lo fuerte de la plaza es tener juego y el problema que está teniendo la plaza hoy, que la gente no va no porque no tenga juegos, sino porque le falta más juegos para la mayor cantidad de chicos que van, a la vez esta cuestión de la pandemia, ¿ves? Si yo no analizo la realidad antes de hacer la intervención, lo más seguro en la mayoría de los casos es que esa intervención va a ser errónea o no va a brindar el objetivo que yo busco, ¿sí? Conocer la realidad entonces me va a permitir a mí estar preparado para planificar cómo quiero actuar. Las herramientas que aprendimos en la unidad 1 sobre investigación sirven de alguna manera para hacer este análisis de la realidad. Y una vez que analizamos la realidad, vamos a poder detectar las situaciones
donde yo voy a poder intervenir para cambiar, ¿sí? Porque quizás de lo que yo quiero hacer y la realidad es muy grande esa situación y yo no puedo abarcarla todo. Entonces me va a permitir a mí poder de alguna manera ir planificando esa intervención en función también de mis recursos, de mis posibilidades, ¿sí? Entonces, el analizarla y el entenderla, la realidad, me va a permitir elegir a mí cuál es el aspecto de esa realidad que es posible de ser cambiado y que es posible que yo lo pueda cambiar, ¿sí? O sea, que sea posible de que yo pueda intervenir, o yo, o mi grupo, o un conjunto de personas con las que estemos trabajando, podamos intervenir y atender a solucionar esa dificultad o esa situación, ¿sí? ¿Qué pasos se siguen en un proyecto? Y esto ustedes lo tienen en la fotocopia, apenas abren la fotocopia es lo primero que se encuentran. Primero aclaramos, ¿por qué la guía con preguntas? Y van a ver que se repite mucho, porque justamente uno dice, bueno, a ver, ¿cómo se hace un proyecto? Y la mejor forma de empezar a organizar cómo se hace un proyecto es ir preguntando cosas, ¿sí? Es una guía, no es para que ustedes respondan las preguntas, sino es orientación para poder armar un proyecto. Entonces, ¿cómo se hace un proyecto? Bueno, lo primero que tengo que pensar es cómo lo quiero llamar, ¿sí? Es importante que un proyecto tenga un título, porque el título le da una identidad, ¿sí? Muchas veces, si ya lo vamos a ver enseguida, ese título tiene una característica determinada. Voy a tener que fundamentar por qué es necesario que yo haga este proyecto, ¿sí? ¿Por qué es necesario este proyecto? Y es lo que se llama la fundamentación, que yo justifique el porqué. ¿Dónde voy a realizar ese proyecto? También es una pregunta que deberé responderme. ¿Dónde, en qué ámbito, en qué localidad, en qué ubicación? Por ejemplo, los talleres de tercero para primero se hacen en la escuela. Bueno, ese es el ámbito. El arreglo de la plaza del barrio, bueno, el ámbito, la localización es la plaza del barrio Los Naranjos, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta dónde voy a hacer el proyecto porque también de esa manera sé con qué recursos voy a ir contando, ¿sí? Fundamental, ¿a quién está dirigido este proyecto? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes se van a ver beneficiados con este proyecto? ¿Sí? ¿Por quiénes se hace este proyecto? Que yo tenga en claro los destinatarios, los beneficiarios de mi proyecto, me va a permitir también a mí poder adecuar esto que quiero hacer a esos destinatarios, ¿sí? Factor importante, ¿cuánto tiempo va a durar este proyecto? No puede ser un proyecto que dure el tiempo que tenga que durar. El proyecto tiene que durar, tiene que tener un inicio y tiene que tener un cierre porque es el que me va a permitir evaluar si eso que yo estoy haciendo con la intervención está rindiendo frutos o no. Si el proyecto no termina nunca, lo más probable es que el proyecto se diluya en el tiempo y ya no sé si lo estoy solucionando, si lo estoy empeorando. Entonces es importante que los proyectos tengan un tiempo determinado. ¿Cómo voy a llegar a conseguir mis objetivos? Bueno, tiene que ver con el tema de cómo me programe, cómo yo voy organizando las actividades que me van a permitir lograr el objetivo. Perdón, me había saltado una pregunta que justamente es ¿qué pretende realizar el proyecto? Y eso es lo que nosotros conocemos como objetivos generales y específicos, ¿sí? ¿Quién va a realizar este proyecto? Bueno, ahí es donde aparecen los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos técnicos, ¿sí? ¿Con qué cuento? ¿Con qué vamos a realizar? Aparecen los recursos financieros y los recursos materiales del proyecto. Y por último, y no menos importante dentro de un proyecto, es importante hacer una evaluación. Todo proyecto tiene que tener una instancia evaluativa donde yo pueda analizar si todo lo que planifiqué funcionó y si he logrado los objetivos. Así como en la investigación, cuando yo hacía la conclusión tenía que ver la pregunta, el problema, los objetivos y la hipótesis para ver si logré mi objetivo de investigación. Bueno, en el caso de un proyecto, yo evalúo si logré los objetivos y la finalidad que perseguía este proyecto, ¿sí? Es importante siempre que uno hace una intervención tener en cuenta estos pasos. Avanzamos y entonces vemos que en todo proyecto de intervención hay 4 fases, 4 grandes momentos. El primer momento es el diagnóstico y análisis de las necesidades de intervención, o sea, el analizar la realidad que quiero intervenir, ¿sí? En el caso de lo que nosotros hacíamos de los talleres de tercero para primero, el análisis era más bien, pensemos nosotros qué es lo que le va a servir a los chicos que queramos enseñarles, ¿sí? Esa era la primera fase que solemos hacer en el aula.
La segunda fase tiene que ver ya cuando planifico el proyecto, cuando armo los pasos, ¿sí? Cuando organizo las actividades. Bueno, ahora vamos a hacer, por ejemplo, en el caso del taller, vamos a hacer la publicidad, vamos a hacer la inscripción, vamos a organizar el taller, al taller lo vamos a hacer así, 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 ¿sí? Esa es la segunda fase, cuando planifico. La tercera fase es cuando actúo, cuando ejecuto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo planifiqué la publicidad y la inscripción. Bueno, ¿cuándo va a empezar la tercera fase? Cuando eso se lleve a cabo realmente, ¿sí? Y la cuarta fase es cuando yo evalúo si eso que hice una vez que lo hice rindió el fruto o logró el objetivo que esperaba, ¿sí? Entonces se vuelve importante esto de tener en cuenta que todo proyecto de intervención reúne 4 fases que son importantes tener en cuenta. ¿Cuáles van a ser entonces las preguntas claves que me tengo que hacer? ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? Donde aparecen los objetivos. ¿Quiénes lo vamos a dirigir? Y entonces acá está clave porque a veces los responsables del proyecto no necesariamente son todos los recursos humanos que se va a utilizar. Por ejemplo, si ustedes están organizando la charla de la elección de orientaciones que tuvimos la otra vez y tiene que ver con el proyecto de elección de orientaciones, ustedes no iban a dar la charla. Buscaron profesionales. Bueno, los profesionales que daban la charla o que den cualquier charla son justamente los recursos humanos. Ahora, los responsables de que este proyecto funcione o no funcione son ustedes y no justamente los responsables, la gente de recursos humanos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta quiénes son los que se hacen cargo de este proyecto, dónde se quiere hacer, qué tiempo va a llevar, cómo se quiere hacer, quiénes lo van a llevar adelante, y donde aparecen los recursos humanos, y con qué se va a financiar, cuánto va a salir este proyecto. Es importantísimo este paso que ya vamos a llegar. Esas serían las preguntas claves que orientarían estas 4 fases que acabamos de ver cuando nosotros queremos llevar adelante un proyecto. Empecemos con las partes. Por un lado, todo proyecto necesita tener un título. ¿Por qué tiene que tener un título? Porque el proyecto lo identifica, ¿sí? Cuando yo hago un proyecto y le pongo un título, el título me sigue a mí enfocando. Parece innecesario, pero en realidad el título me va a seguir enfocando con qué es lo que yo estoy buscando con este proyecto, qué es lo que queremos. Entonces, suele ponerse en los títulos de cualquier proyecto el nombre, que a veces es un juego de palabras, y por ejemplo, cuando nosotros hacíamos el proyecto hace unos años atrás de arte en la escuela, se llamaba el proyecto Expresarte, ¿sí? Y abajo, como dice acá también en la filmina, se explica cuál es un poco de qué se trata el expresarte. Pero el título ya hablaba de una cuestión artística, ¿sí? El año pasado, uno de los talleres, si ustedes se acuerdan, los talleres que intervinieron tenían un nombre que por ahí nos hacía perder. Y después abajito veíamos la explicación. Entonces, por ejemplo, para que no te quedes en llanta, se llamaba el proyecto. Planificación del taller para reparar bicicletas. ¿Ven? Entonces, está bueno el título porque de alguna manera también hace que se vuelva atractivo eso que yo estoy haciendo, ¿sí? En la pregunta de por qué es necesario el proyecto, en el tema de la fundamentación, es importante cómo se redacta y es importante seguir estos pasos de que yo tengo que convencer a quien lo lee que este proyecto realmente vale la pena, ¿sí? Entonces, acá yo deberé de alguna manera contar cuál es el análisis que hice de la realidad, qué es lo que estuve viendo y por qué creo que esto que yo voy a llevar adelante va a ayudar a mejorar esa situación, va a ayudar a producir más, la fundamentación se vuelve el punto clave de convencimiento para que el otro me acepte el proyecto que yo quiero llevar adelante. Entonces es fundamental saber cómo escribir en este caso, ¿sí? Me parece importante este dato del tema de la fundamentación porque es muchas veces donde ustedes se equivocan. Cuando ustedes quieren lograr algo en la casa, cuando ustedes quieren que papá le dé plata para comprar tal cosa, mamá le dé plata para comprar tal cosa, lo que hacen es fundamentar el por qué quieren comprar eso. Entonces, sí, mira, papá, me quiero comprar un foco de colores. No, pero mira, si yo me compro el foco de colores, lo voy a poder poner ahí, tengo que hacer un par de videos para clase y empiezo a fundamentar el por qué comprar el foco de colores se vuelve tan importante para mí, ¿sí?
Si mi fundamentación está buena, y no lo gano por cansancio, sino lo gano porque está bien fundamentada, lo más seguro es que logre mi objetivo. Si mi fundamentación no está buena, si no puedo justificar que esto en realidad no tiene ningún sentido comprar un foco que hace colores, lo más seguro es que no lo consiga. Entonces la fundamentación es cómo yo convenzo al otro que esto que yo propongo es lo mejor. ¿Sí? Entonces se vuelve clave esto de la fundamentación. ¿Qué es un objetivo? ¿Y cuáles serían los grandes objetivos que tiene? Bueno, el objetivo de alguna manera, vamos a correrme un poquito, así ven. Bueno, el objetivo es el intento que permite acercarme al propósito, es decir, me orienta, es mi rumbo, es aquello que yo quiero lograr, ¿sí? De alguna manera me va marcando metas, las metas que voy persiguiendo, ¿sí? Y el que yo sea claro, concreto y preciso en el enunciado de mi objetivo, me va a hacer que sea mucho más fácil poder de alguna manera planificar mi proyecto, ¿sí? Si yo quiero que con este proyecto que voy a hacer de un taller para reparar bicicletas, los chicos dejen de consumir o de andar en vehículos que consumen energía de petróleo y que de esa manera contaminan el medio ambiente, y el objetivo se empieza a ser tan grande que no sé si lo voy a lograr en el tiempo que yo quiero llevar adelante este proyecto. ¿En cuánto tiempo va a hacer eso? ¿En 2 semanas? Es imposible. ¿Sí? Entonces, mis objetivos tienen que ser claros, concretos, precisos y coherentes con el proyecto que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que pretendo? Que sean bicicleteros el día de mañana. No, si vos voy a hacer un taller de 2 horas, si voy a hacer un taller a través de un videíto, si voy a brindarles un folleto explicativo, a lo máximo que yo puedo aspirar es que aprendan algunas técnicas básicas de cómo reparar cosas puntuales de la bicicleta. ¿Ven? Entonces, es decir, lo preciso y lo concreto que yo sé en el proyecto, en el objetivo, me va a permitir a mí lograr más fácil las metas, ¿sí? Existe el objetivo general, que es el que encierra el para qué del proyecto, y existen los objetivos específicos, que tienen que ver el cómo voy a llevar adelante esto, ¿sí? ¿Qué quiero para qué voy a hacer este proyecto? Para poner en funcionamiento o mejorar el funcionamiento de la plaza. ¿El cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a comprar, voy a limpiar la plaza, vamos a juntar dinero para comprar nuevos juegos, vamos a juntar dinero para arreglarlo, vamos a pagar a alguien que arregle las luces. ¿Ven? Los objetivos generales encierran el objetivo final del proyecto, la meta última del proyecto, eso que quiero lograr. Y los objetivos específicos son más detalladitos. En la próxima clase van a ver dónde entran los objetivos específicos, ¿sí? Tenemos título, tenemos fundamentación, tenemos el título que es como se llama, la fundamentación, que es el para qué quiero esto, qué sentido tiene este proyecto. Y tenemos el objetivo general, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo, dice, queremos implementar con material didáctico en la guardería, hacer que los niños tengan material para poder leer, ¿sí? Ese es el general. Y después los específicos son con pequeños pasitos. Primero el primer objetivo es elaborar el material, el segundo es poder implementar en el aula 2 espacios, el tercero tiene que ver con motivar a los chicos, ¿ven? Si yo logro cada uno de esos objetivos específicos, voy a lograr el general. Entonces los objetivos específicos son como pasitos que me permiten llegar al general. Dato importante el tema de la calendarización, de la temporalización. Es importantísimo que podamos acordar el calendario del proyecto antes de empezar a planificar todo. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? 1 mes. Bien. Lo que queremos hacer lo vamos a tener que acotar a poder hacerlo en este mes. No podemos salirnos de ahí. Muchas veces porque no nos van a alcanzar los recursos económicos, porque no nos va a alcanzar el tiempo, porque esto lo tenemos que resolver. Entonces, la ambición de mi proyecto tiene que ver también muchas veces con ese tiempo que yo dispongo para llevarlo adelante, ¿sí? Entonces es importante que yo lo pueda planificar. Fíjense ahí las barritas que salen en la filmina, las azules y las rojas, van marcando, nosotros tenemos la actividad A, B, C, D, E, entonces hay actividades que se superponen, pero van siguiendo un orden lógico. Primero se tiene que hacer la A y puede ya arrancar la B. Una vez que termina la A, la B sigue,
termina la B y ahí empiezan, fíjense que juntos empiezan la C y la D, ¿sí? Tiene que ver, ahí, si bien estoy usando nombres, tiene que ver entonces con lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, en el caso del taller, la publicidad y la inscripción son una actividad, ¿sí? Terminan y al otro día está puesta la otra actividad que comienza, que es el taller mismo. Entonces, ¿ven la relación? En el tiempo tiene que estar primero la inscripción antes de la publicidad, la inscripción antes del taller. Si yo sigo ese orden en el tiempo, voy a tener gente en el taller. Si yo no hice publicidad, nadie se va a inscribir, nadie va a ir al taller. Entonces, es importante manejar esos tiempos, ¿sí? Lo de planificación de actividades yo lo dejo enunciado así, pero fíjense el cartelito que dice la próxima clase, porque es la próxima clase, ¿sí? En el orden, ¿por qué lo pongo? Porque en el orden del proyecto iría acá, una vez que definí el título, la fundamentación, el objetivo general, establecí los responsables, los destinatarios y definí el tiempo, ahora tengo que planificar las actividades que son el corazón del proyecto. Pero eso lo vemos en la próxima clase. Una vez que defino las actividades, tengo que ver los recursos. ¿Con qué cuento? ¿Con qué recursos cuento en un proyecto? Bueno, por un lado está el recurso humano. ¿Quiénes van a llevar adelante determinadas tareas? Por ejemplo, si tengo que levantar una pieza y yo no sé cómo hacerlo, voy a tener que contratar a un albañil, ¿sí? Entonces es un recurso humano. Si los recursos humanos vamos a hacer nosotros mismos que llevamos adelante el proyecto, ese es otro costo. Es importante eso. ¿Con qué materiales contamos? Tenemos materiales, tenemos que comprar. ¿Qué podemos comprar? ¿Cuánto necesitamos comprar? Los elementos técnicos. ¿Qué es lo que tenemos para hacer? ¿Qué alternativas contamos? Por ejemplo, un error que cometen mucho en los talleres. Hacemos el taller de fútbol. Está bien, ¿y cuál es el problema? Que nunca tienen en cuenta qué pasa si llueve. Y entonces el día ese llueve y el taller se tiene que suspender y no se puede cambiar de día. El taller suspendido, el taller desaprobado, por ejemplo, en el caso de la materia estoy hablando. Pero ven, si yo voy a organizar una peña al aire libre y no tengo en cuenta que voy a llover, entonces es más probable que mi proyecto fracase, porque si llueve tengo que suspender todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está bueno en estos recursos técnicos? Tener en cuenta con qué cosas cuento para ya poder anticiparme. ¿Qué pasa si llueve? Bueno, ya tener en cuenta si tengo algo para resolver o no, o tener previsto para cuándo puedo pasar la fecha. ¿Sí? Y los recursos financieros, importantísimo. ¿Cuánto dinero tengo para poder llevar adelante este proyecto? En el caso de los recursos financieros, hay formas de financiar un proyecto. Puede ser autofinanciado, ¿qué quiere decir esto? Que todos los responsables del proyecto ponen dinero para llevarlo adelante. Puede ser subsidiado, y esto por lo general algún organismo o el mismo Estado dice, bueno, hay 10.000 pesos para los proyectos que se organicen, se presenten para arreglar una plaza. Entonces yo tengo que hacer un proyecto que se adapte a esos 10.000 pesos para poder mejorar una plaza. ¿Ven? El subsidio tiene que ver con una X plata que ya viene y que yo tengo que ajustar mi proyecto para que me den esa plata para poder hacer eso que para lo que está destinado el dinero. Puede tener una financiación externa, o sea, alguien que venga y aporte dinero, decir, bueno, a ver, ¿qué proyecto tienen tal? Bueno, ¿cuánto necesitan? 150.000 pesos, listo, tomen, pum, ustedes después me tienen que dar la plata. ¿Ven? Entonces, financiación externa. Puede ser entonces autofinanciado, subvencionado o con financiación externa. De ahí pueden salir los recursos económicos con los que ustedes cuenten para hacer un proyecto. Diferente esto al presupuesto, que van de la mano pero son cosas diferentes. El recurso financiero es diferente al presupuesto. El presupuesto es el plan que yo establezco de los costos que voy a tener. ¿Sí? Yo acá les hago en la filmina ese dibujito con la flechita naranja para abajo. Entonces, si yo planifiqué la actividad 1, bueno, ¿cuánto me va a costar hacer la actividad 1? Y detallo, tengo que gastar en esto, en esto, en esto, en esto. Estimo, busco, averiguo cuánto me sale cada una de las cosas y en el detalle pongo, por ejemplo, en el caso de la publicidad que hacemos en los talleres. ¿Qué necesitamos, profe? Afiches, cinta, fibrones. Bueno, todo eso tenemos, no importa. Lo mismo hay que poner cuánto cuesta. ¿Cuántos afiches vamos a usar? 3. 3 afiches. Tanto plata. 2 fibrones, tanta plata. La cinta, tanta plata. Entonces yo voy contando y voy viendo cuánta plata necesito para la actividad 1. Actividad 2, ¿qué tenemos que hacer?
No, tenemos que el taller, ok, perfecto. ¿Qué necesitan? Y bueno, ahí vamos a tener que comprar un pegamento, una goma, herramientas, todo eso se detalla y se va poniendo cuánto sale. ¿Por qué? Porque si yo no tengo nada y tengo que salir a comprar, tengo que presuponer, ¿ven? Presupuesto, saber antes cuánto voy a necesitar para eso. Entonces, si viene alguien y dice, no, mira, vamos a instalar una luz de neón blanca muy grande de 300 kilowatts que nos tiene que pegar en la cara para que dé buena luz, clave una sombra y nosotros vamos a hacer un taller de explicación de cómo reparar bicicleta con un taller de sombra. ¡Fua! ¿Quién tiene la lámpara esa? Nadie. Hay que comprarla, listo. ¿Cuánto sale? 10.000 pesos. No, imposible. ¿No? O sea, si en el presupuesto yo también ya voy viendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer y cuánta plata voy a necesitar para eso y saber si puedo lograrlo o no, ¿sí? Entonces, el presupuesto lo tengo que hacer antes, sacar todos los costos. Una vez que tengo el costo de cada una de las actividades, la sumo y me va a dar el costo total del proyecto, el costo total presupuestado. ¿Cuánto presuponemos que vamos a gastar? Tanta plata, ¿sí? Es importante acá en el caso del presupuesto el tema de que ustedes puedan de alguna manera equilibrar ese presupuesto a la plata con la que cuentan, ¿sí? Entonces yo si tengo esta plata, por ejemplo, si a mí me dan un subsidio de 10.000 pesos, yo al presupuesto lo tengo que ajustar tanto para que entren esos 10.000 pesos. No me puedo salir de ahí, ¿sí? Si la plata la tenemos que poner nosotros, bueno, ¿cuánta plata podemos llegar a poner? Y bueno, veamos cuánta plata gastamos, veamos cuánto podemos poner y si lo que podemos poner es menos de lo que gastamos, vamos a tener que empezar a reducir cosas para que se pueda ajustar, ¿sí? Ahí es donde juegan los recursos financieros con el presupuesto. Es importante este punto. Siempre yo tengo que calcular precios más o menos, más en un país como el nuestro, con la inflación y con todo eso, decir, bueno, a ver, hoy un fibrón sale 60 pesos. Ok, ¿cuándo lo vamos a necesitar el fibrón? No, de acá a un mes. Ok, bueno, calculemos entonces que el fibrón está en 70 pesos y no en 60 porque de acá a un mes puede aumentar 10 pesos, ¿sí? Siempre hay que darle un equilibrio para arriba a los precios en función de que no se nos desequilibre. Si nosotros tenemos los recursos, si nosotros no tenemos que comprar nada o si lo compramos en una oferta, mucho mejor, vamos a gastar menos de lo que presuponíamos que íbamos a gastar, ¿sí? Y por último, decíamos, es importante evaluar un proyecto. ¿Cómo evalúo un proyecto? Bueno, lo puede ir evaluando en el tiempo y lo puede evaluar al final. Y se usa por lo general la matriz FODA que significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces eso me va a permitir ir evaluando mi proyecto desde el inicio hasta el final. ¿Cuáles son las fortalezas que tuvimos? Trabajamos en equipo, nos ayudó a mejorar, hubo mucha gente que se sumó y nos aportó cosas, eso fue lo bueno, la fortaleza que tuvo el proyecto. ¿Cuáles fueron las debilidades? Bueno, aquellas que van, que nos costaron mucho, no nos podemos poner en contacto, ¿no? ¿Sí? Por lo general las fortalezas y las debilidades tienen que ver con el equipo de trabajo, ¿sí? Y después las oportunidades que tenía el proyecto. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, por ejemplo, si yo hago un proyecto de un taller de deporte, por lo general los proyectos de taller de deporte, cuando los chicos salen a ofrecerlo, todos quieren anotarse, ¿sí? Es una oportunidad porque todo el mundo está interesado. Ahora se puede convertir en una amenaza, porque si yo no lo tengo bien preparado el taller, lo que era una oportunidad se terminó convirtiendo en un problema. Los chicos van esperando algo que no encuentran y entonces todo se frustra, ¿sí? La oportunidad tengo una plaza, la amenaza es que no sé cómo arreglar una plaza, ¿ven? Entonces, por lo general, las fortalezas y las debilidades tienen que ver con el interior del equipo de trabajo, las oportunidades y las amenazas tienen que ver con el contexto. Las cuatro juntas nos permiten evaluar el proyecto, las cuatro juntas nos permiten entender dónde estamos parados. ¿Se puede ir evaluando esto a lo largo de cada una de las actividades? Sí, se puede ir evaluando a lo largo de cada una de las actividades. Y se toma como evaluación final, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué fortalezas tuvimos? ¿Qué debilidades tuvimos? ¿Qué oportunidades tuvimos? ¿Y qué amenazas tuvimos? ¿Y cómo lo termino de evaluar? Si pudimos superar las debilidades, si pudimos capitalizar las fortalezas, si pudimos aprovechar las oportunidades y si pudimos de alguna manera evitar aquellas amenazas, ¿sí? Organizamos un encuentro en la plaza, la amenaza latente siempre es el tiempo. ¿Cómo
¿Cómo le evitamos esa amenaza? Ah, no, bueno, si llueve nos vamos a tal lugar que ya está pedido y está todo ok. Perfecto, ¿ven? En ese caso, evite la amenaza y aproveche las oportunidades, ¿sí? ¿Cuál es la fortaleza del equipo? Que tuvo la luz para poder salir adelante, ¿sí? Bien. Para ir terminando, entonces, es importante que el proyecto esté previsto de antemano todas las actividades, que define el tiempo, que tengamos claro nuestros objetivos, que veamos hacia dónde queremos avanzar, porque eso es lo que le va a dar eficacia y eficiencia a mi proyecto, ¿sí? Es importante saber que cada una de las actividades tiene que estar relacionadas y tiene que tener un orden lógico e ir cumpliéndose en el tiempo para no malgastar los recursos con los que contamos, sean humanos, sean materiales o sean financieros, ¿sí? Un buen presupuesto también nos garantiza que el proyecto pueda seguir y pueda terminar, que yo pueda abarcar un cierto tiempo, ¿sí? Fue larga la clase de hoy, el tema es largo, me cuesta mucho entrecortarlo para que ustedes lo puedan ir viendo, pero lo importante es que vayan probando y vayan practicando los ejercicios que les doy, porque el trabajo final tiene que ver con esto. Vean y revean este video para ir entendiendo, hagan las preguntas pertinentes, por favor envíen preguntas para poder ir ayudándolos, porque el trabajo final es esto, ¿sí? Entonces, por eso también quise que ustedes pudieran ver todo el recorrido. La próxima clase es mucho más corta porque vamos a ver cómo se planifican las actividades y las tareas, que es el corazón del proyecto. Estamos en contacto, nos vemos en la próxima clase. No se olviden de revisar cuáles son las actividades que me están debiendo, así comienzan a mandarlas porque ya se termina el año. Nos vemos, suerte.